¿Alguna vez has sentido que tu mente es un campo de lucha constante? Que por mucho que buscas calma, los pensamientos oscuros regresan una y otra vez, quitándote la serenidad y la confianza. ¿Y si te revelara que Jesús compartió enseñanzas ocultas que pueden liberar tu alma de toda carga, disipar las sombras y llenar tu corazón con una paz que el mundo no comprende? Lo que estás a punto de conocer no es solo un discurso inspirador. Es un saber profundo, escondido en las sagradas escrituras, que puede cambiar tu existencia si lo pones en práctica con fe. Durante generaciones, estas verdades han sido ignoradas por muchos, pero hoy el Espíritu Santo te ha guiado hasta aquí por un propósito. Dios desea mostrarte algo transformador. Imagina despertar cada mañana con una mente renovada, libre de esos pensamientos que te agobian, confiando plenamente en que Dios tiene todo bajo control. Esa es la promesa de las enseñanzas que Jesús nos legó. Pero hay un detalle clave. Solo quienes las descubren y las aplican logran vivir esta transformación. En este video, te desvelaré las claves que Jesús enseñó para vencer los pensamientos negativos y alcanzar una paz inalterable. En los próximos minutos, exploraremos paso a paso cómo llevar estas enseñanzas a tu vida diaria. Y la penúltima enseñanza podría ser el secreto que desate una bendición en tu camino. Antes de profundizar en el estudio, te invito a declarar tu fe escribiendo en los comentarios: Dios, dame fortaleza. Al hacerlo, no solo afirmas este mensaje en tu alma, sino que también contribuyes a que YouTube lo muestre a más personas que necesitan esta palabra. Además, dale me gusta al video, porque con este pequeño gesto estarás ayudando a que la verdad de Dios llegue a quienes aún no la han encontrado. Muchos de nuestros hermanos en la fe no tienen acceso a una iglesia cercana, y este contenido es su principal fuente de alimento espiritual. Por eso, tu participación es esencial. Suscríbete ahora y únete a este viaje de revelación. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida para siempre. A veces, el problema no está en el exterior, sino dentro de nosotros. No son las tormentas externas las que nos hunden, sino los pensamientos que inundan nuestra mente y nos hacen creer que todo está perdido. En la Biblia, encontramos un pasaje que refleja exactamente lo que sentimos cuando el temor y la ansiedad nos dominan. Jesús y sus discípulos navegaban en una barca por el mar de Galilea. La noche era apacible, pero, de repente, una tormenta feroz se desató sin previo aviso. El viento aullaba, las olas azotaban con furia y el agua comenzaba a inundar la embarcación. Los discípulos, muchos de ellos pescadores expertos, sabían que estaban en peligro. Su reacción fue la misma que tenemos cuando sentimos que la vida se descontrola: el pánico los consumió. Imagina la escena. Oscuridad absoluta, el mar rugiendo como si quisiera engullir la frágil barca. Los discípulos corrían desesperados, gritando, intentando salvarse. Y en medio de todo, Jesús dormía. Sí, mientras ellos creían que perecerían, Jesús descansaba plácidamente, no porque fuera indiferente, sino porque su confianza en Dios era inquebrantable. Los discípulos, sin embargo, no lo comprendían. El miedo les cegó. La tormenta en el cielo se convirtió en una tormenta en sus corazones. Corrieron hacia Jesús, lo despertaron y exclamaron: Maestro, sálvanos, que nos hundimos. Aquí es donde todo cambia. Jesús se levantó, observó la tempestad y, con voz firme, ordenó: Silencio, cálmate. De inmediato, el viento se detuvo y las aguas se apaciguaron. Una gran paz envolvió el mar. Entonces, Jesús les preguntó: ¿Por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como esos discípulos? Llenos de angustia, pensando que todo se desmorona, creyendo que Dios guarda silencio mientras nuestra vida se derrumba. Esta historia nos enseña algo crucial: el problema nunca fue la tormenta externa, sino la tormenta en el corazón de los discípulos. Jesús no solo calmó el mar, sino que les mostró que la fe es la clave para no ser sacudidos por el temor y la ansiedad. Cuando confiamos plenamente en Dios, podemos atravesar cualquier tormenta sin que nos destruya. Tal vez hoy tu mente es como ese mar embravecido, con pensamientos negativos que te susurran que todo está perdido, que no hay salida, que la tormenta será tu fin. Pero Jesús te dice: no temas, yo estoy contigo.
El miedo crece con la duda, pero la fe nos recuerda que Dios tiene el control. Si Jesús está en tu barca, aunque todo parezca descontrolado, no hay motivo para temer. Te invito a hacer un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios, Jesús está en mi barca y no temeré. Declara esta verdad sobre tu vida y permite que la paz de Dios inunde tu corazón, porque en Cristo, las tormentas no son el final, sino el inicio de un milagro. Hay momentos en la vida en los que parece que no queda esperanza. Voces externas e internas nos dicen que la situación es irreversible, que no hay solución, que el milagro que esperamos nunca llegará. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos ignorar esas voces y sintonizamos nuestra fe con la voz de Dios? En el Evangelio de Marcos, encontramos una historia que revela el poder de las palabras que permitimos entrar en nuestro corazón. Jairo, un líder de la sinagoga, buscó a Jesús con el corazón angustiado. Su hija estaba al borde de la muerte, y él sabía que solo Jesús podía salvarla. Imagina su desesperación mientras se abría paso entre la multitud para llegar al Maestro. Con lágrimas, se postró ante Jesús y le suplicó, «Mi hija está agonizando. Ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús aceptó y comenzaron el camino hacia la casa de Jairo. Pero en el trayecto, algo terrible ocurrió. Llegaron mensajeros con una noticia devastadora, «Tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al Maestro?». Esas palabras, «tu hija ha muerto», cortaron la esperanza de raíz, palabras que, si se creen, pueden destruir la fe de cualquiera. Cualquier padre habría colapsado en ese momento. Pero antes de que Jairo pudiera reaccionar, Jesús intervino y le dijo algo que cambió todo, «No temas, solo cree». Jesús ignoró las palabras de desesperanza. No las discutió, no permitió que se sembraran en el corazón de Jairo. En cambio, sembró fe. Cuando llegaron a la casa, el ambiente estaba lleno de llanto y lamento. La gente ya había aceptado la muerte de la niña. Pero Jesús habló con autoridad y dijo algo que parecía absurdo, «La niña no está muerta, solo duerme». La gente se burló de él porque, para ellos, todo había terminado. Pero Jesús no se dejó influenciar por su incredulidad. Tomó a los padres y a algunos discípulos, entró en la habitación donde yacía la niña, la tomó de la mano y dijo, «Talita cumi», que significa, «Niña, a ti te digo, levántate». En ese instante, la niña abrió los ojos y se levantó. Esta historia nos enseña algo poderoso, las palabras que escuchamos pueden alimentar nuestra fe o nuestro miedo. Jairo tuvo que elegir entre escuchar a los mensajeros que decían «tu hija ha muerto» o a Jesús, que le decía, «No temas, solo cree». Nosotros enfrentamos esta misma batalla a diario. El enemigo intentará llenarnos de pensamientos de derrota, de imposibilidad, diciéndonos que no hay solución, que es demasiado tarde, que el problema es mayor que Dios. Pero hoy, Jesús nos recuerda, «No temas, solo cree». Si permitimos que las palabras de Dios sean más fuertes que las del miedo, veremos milagros en nuestra vida. No aceptes como verdad lo que contradice las promesas de Dios. No dejes que las voces del mundo definan tu destino. Escucha lo que Dios dice sobre ti, sobre tu futuro, sobre sus promesas. Porque cuando todos dicen es imposible, Jesús dice, «Levántate». A veces, los pensamientos más difíciles no son los de miedo o preocupación, sino aquellos que nos susurran que no somos dignos, que hemos fallado demasiado, que no hay vuelta atrás. La culpa y la vergüenza pueden convertirse en una cárcel invisible, alejándonos de Dios, no porque Él nos rechace, sino porque creemos la mentira de que ya no podemos regresar. Jesús conocía el corazón humano y por eso compartió una historia que ha transformado vidas por siglos, la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. El menor hizo algo impensable, pidió su herencia antes de que su padre muriera, como diciendo, «Para mí, ya no existes, dame lo mío y me voy». El padre, sin discutir, le dio lo que pedía. El joven, lleno de sueños y sin pensar en las consecuencias, dejó su hogar y se fue a tierras lejanas. Allí vivió sin límites, gastando en fiestas y amigos que solo estaban mientras había dinero. Pero el dinero se agotó, y con él, los amigos, el placer y la comodidad. Para colmo, una hambruna azotó la región. Sin recursos ni ayuda,
El joven terminó cuidando cerdos, un trabajo humillante para un judío, y ni siquiera podía comer lo que ellos comían. Entonces llegó el pensamiento que muchos hemos tenido: lo arruiné todo. He ido demasiado lejos. No merezco volver. El hijo pródigo sabía que había fallado, pero desconocía el corazón de su padre. En su mente, solo tenía dos opciones: quedarse allí y morir de hambre o regresar como siervo, porque ya no se sentía digno de ser hijo. Decidió volver y preparó un discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Pero lo que encontró al llegar fue muy diferente. La Biblia dice que su padre lo vio desde lejos y corrió a su encuentro. No esperó a que el hijo llegara. Fue el padre quien dio el primer paso. Cuando el joven intentó pronunciar su discurso de culpa, el padre no lo dejó terminar. En lugar de castigarlo, lo abrazó, le puso una túnica nueva, un anillo en el dedo y sandalias en los pies, restaurándolo como hijo. Esta historia refleja el amor de Dios. No importa cuán lejos hayas ido ni cuánto hayas fallado, tu Padre te espera con los brazos abiertos. La culpa y la vergüenza te hacen creer que Dios te rechazará, pero Jesús nos enseñó que Dios no solo nos acepta, sino que corre hacia nosotros. Tal vez has cargado pensamientos que te dicen que no eres digno, que Dios está decepcionado, que es tarde para volver. Pero hoy recuerda, tu identidad no la definen tus errores, sino el amor del Padre. Dios no espera para juzgarte, sino para restaurarte. Lo que perdiste, Él puede devolverlo. Lo que el pecado destruyó, Él puede reconstruirlo. Hoy es el momento de volver a casa, porque no importa lo que hayas hecho, para Dios sigues siendo su hijo. Los pensamientos negativos no surgen de la nada. Se forman con el tiempo, alimentados por experiencias pasadas, palabras que hemos escuchado y creencias que hemos aceptado sin cuestionar. Muchos se arraigan tan profundamente que llegamos a pensar que son parte de nuestra identidad. Pero no lo son. La Biblia, en Romanos 12:2, nos dice: no se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto no es solo un consejo, es una advertencia y una promesa. Si no renovamos nuestra mente, nos conformaremos al mundo, que está lleno de temor, duda, culpa y desesperanza. Pero Dios nos ofrece una transformación que comienza desde dentro. Piensa en una casa abandonada: con el tiempo, las paredes se deterioran, el polvo se acumula y la estructura se debilita. No basta con limpiar la superficie, se necesita una renovación total para que vuelva a ser habitable. Así es nuestra mente cuando ha sido ocupada por pensamientos negativos durante años. No es suficiente intentar pensar positivo ocasionalmente. Necesitamos una renovación profunda y constante. Jesús lo sabía, por eso, en Mateo 5, repetía: oyeron que se dijo, pero yo les digo, corrigiendo ideas erróneas con la verdad. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. Lo que lees, escuchas y meditas cada día moldea tu forma de pensar. Si llenas tu mente con noticias negativas, palabras de derrota o pensamientos de temor, tu vida lo reflejará. Pero si la llenas con las promesas y el amor de Dios, tu perspectiva cambiará. Jesús dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No es solo sentir la verdad o escucharla ocasionalmente, sino conocerla activamente. Cuanto más conocemos la verdad de Dios, más libres somos de los pensamientos que nos atan. Es como encender una luz en una habitación oscura: no luchas contra la oscuridad, solo enciendes la luz, y ésta desaparece. Así actúa la palabra de Dios en nuestra mente. No necesitamos combatir cada pensamiento negativo por separado, solo llenemos nuestra mente con la verdad, y la mentira se desvanecerá. Hoy es un buen día para comenzar esa renovación. Cada vez que un pensamiento negativo llegue, respóndelo con la palabra de Dios. Cambia la duda por la certeza de sus promesas. Reemplaza el miedo por la confianza en su amor. No te conformes con una mente llena de pensamientos que roban tu paz. Deja que Dios la transforme con su verdad, porque al renovar tu mente, tu vida entera se transforma. No todas las batallas se libran con las manos.
Algunas de las luchas más intensas ocurren en la mente. Y el enemigo lo sabe. No siempre ataca con problemas externos, a menudo, su estrategia es sembrar mentiras en nuestra mente hasta que las creemos. Jesús, en Juan 8:44, describe al diablo como un mentiroso, el padre de la mentira, que no tiene verdad en él. Esto significa que su poder depende de que creamos sus engaños. No puede robarnos la fe, pero sí puede llenarnos de dudas. No puede separarnos de Dios, pero puede hacernos sentir indignos. No puede quitarnos nuestro propósito, pero puede convencernos de que no lo tenemos. Desde el principio, su táctica ha sido engañar. En el Edén, no obligó a Eva a pecar, le habló, sembrando duda, es verdad que Dios dijo. Luego distorsionó la verdad. No morirán, sino que serán como Dios. Eva creyó la mentira, y su comportamiento cambió. Eso hace el enemigo, planta pensamientos que parecen inofensivos, pero que, si los aceptamos, nos alejan de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado en tu mente, Dios no te escucha, no eres suficiente, no lo lograrás? Esas no son palabras de Dios, son ataques disfrazados de pensamientos. Pero Jesús nos enseñó a vencer la mentira con la verdad. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, Jesús respondió cada vez, escrito está. No discutió, no dudó, solo usó la palabra de Dios. Así debemos combatir. Si el enemigo dice que no vales, responde, antes de que te formara en el vientre, te conocí, Jeremías 1:5. Si dice que Dios no te ama, declara, con amor eterno te he amado, Jeremías 31:3. Si dice que no hay esperanza, recuerda, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, Jeremías 29:11. No creas todo lo que pasa por tu mente. Examina cada pensamiento. ¿Se alinea con la verdad de Dios o con las mentiras del enemigo? Porque el enemigo susurra para engañar, pero Dios habla para dar vida, y su palabra es la única verdad en la que debemos confiar. Hay momentos en que la vida pesa tanto que sentimos que no podemos seguir. La carga es enorme, las fuerzas se agotan y la soledad nos envuelve. Incluso los más fuertes llegan a ese punto. Elías, un profeta poderoso que vio milagros, enfrentó esto. Tras derrotar a los profetas de Baal, esperaba que Israel se volviera a Dios, pero Jezabel lo amenazó de muerte. El valiente profeta huyó al desierto, solo, agotado, y pidió a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida, 1 Reyes 19:4. Ese fue su no puedo más. ¿Te has sentido así? Elías no veía salida, pero Dios sí. Primero, le dio descanso y alimento. Un ángel lo despertó, levántate y come, 1 Reyes 19:5. A veces, nuestra mente está tan agotada que necesitamos descanso en la presencia de Dios antes de seguir. Luego, en el monte Horeb, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Elías respondió que estaba solo, que todos lo habían abandonado. Pero Dios le mostró la verdad, no estaba en el viento, el terremoto ni el fuego, sino en un susurro apacible. Y le reveló, he reservado 7,000 que no se han arrodillado ante Baal, 1 Reyes 19:18. El enemigo quiere que creas que estás solo, pero no lo estás. Dios está contigo, y hay más personas luchando como tú de lo que imaginas. Si te sientes como Elías, escucha la voz de Dios, no estás solo, no es el final, hay un propósito para ti. A veces, sentimos que el tiempo se agotó, que la solución no llegó, que lo que esperábamos ya no es posible. María y Marta sintieron esto cuando Lázaro murió. Enviaron un mensaje a Jesús, el que amas está enfermo, Juan 11:3, confiando en que vendría rápido. Pero Jesús esperó 2 días más, diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, Juan 11:4. Cuando llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta, al verlo, dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, Juan 11:21. Pero Jesús respondió, tu hermano resucitará, Juan 11:23. Marta creía en una resurrección futura, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Cuando pidió que quitaran la piedra, Marta protestó,
Señor, ya huele mal, Juan 11:39. Pero Dios no ve los límites humanos. Jesús oró y gritó, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo. Dios siempre tiene la última palabra. Cuando todo parece perdido, Él puede obrar. Si sientes que Dios tarda, no es porque no le importe, sino porque su plan es mayor de lo que imaginas. Incluso lo que parece muerto puede volver a la vida. Jesús conoció la angustia en Getsemaní, sabiendo lo que enfrentaría, sufrimiento, humillación y el peso del pecado. Dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, Mateo 26:38. Buscó apoyo en sus discípulos, pero ellos dormían. Solo, oró. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, Mateo 26:39. Oró 3 veces, alineando su corazón con la voluntad de Dios. Cuando terminó, estaba fortalecido. Jesús no negó su dolor, pero lo llevó a Dios. Si Él encontró fuerza en la oración, nosotros también podemos. La angustia no desaparece siempre de inmediato, pero al confiar en el propósito de Dios, hallamos paz en la tormenta. La preocupación es una carga silenciosa que nos roba la paz. Jesús, en Mateo 6:25, dijo, no se preocupen por su vida, que comerán o que vestirán. Nos llama a ver más allá, miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y su Padre Celestial las alimenta, ¿no valen ustedes mucho más? Mateo 6:26. Las aves no se angustian, y Dios las cuida. Los lirios del campo no trabajan, pero Dios los viste con belleza, Mateo 6:28-29. La preocupación es un problema de fe. Cuando nos angustiamos, dudamos del control de Dios. Jesús nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará, Mateo 6:33. No se trata de ignorar responsabilidades, sino de no dejar que la preocupación nos domine. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones, Mateo 6:34. Dios ya está en tu futuro. Cuando sientes que no puedes más, recuerda Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo escribió desde la prisión, en medio de dificultades. La fortaleza no viene de nosotros, sino de Cristo. En Isaías 40:29, Dios promete, da fuerzas al cansado y multiplica el poder del débil. No estás solo, Cristo te fortalece. El rechazo duele profundamente, pero Jesús nunca nos rechaza. En Juan 4, con la samaritana, rompió barreras culturales y sociales. Ella, marginada, fue al pozo sola, pero Jesús le pidió, dame de beber, Juan 4:7. Le ofreció agua viva, Juan 4:10, y le reveló su pasado sin condenarla. Jesús transformó su rechazo en propósito, y ella corrió a compartir la buena noticia. Si te sientes rechazado, recuerda, Dios te ve con amor y te ofrece un nuevo propósito. La mente es un campo de batalla espiritual. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo dice que nuestras armas son espirituales, para derribar fortalezas mentales construidas por mentiras. Cada vez que aceptamos una mentira, le damos poder. Pero Jesús nos mostró cómo vencer, con la verdad de la palabra. Cuando el enemigo susurra mentiras, respóndele con escrito está. Llena tu mente con la verdad de Dios, y las fortalezas caerán. La tristeza puede parecer interminable, pero el Salmo 30:5 promete, el llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana llega la alegría. Dios transforma el dolor en gozo, como lo hizo con Sara, José y Ana. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, Mateo 5:4. Él ve tus lágrimas y cambiará tu lamento en danza. En Génesis 3, la serpiente sembró duda en Eva. Es verdad que Dios dijo. Su estrategia fue cuestionar la bondad de Dios. Hoy, el enemigo usa la misma táctica, susurrando dudas sobre el amor y las promesas de Dios. Pero su fidelidad es inquebrantable. Cuando la duda llegue, aférrate a la palabra de Dios, que anula toda mentira. Llegaste hasta aquí, y eso no es común. Pocos tienen la disciplina de escuchar hasta el final, de reflexionar profundamente sobre su fe.
Hay un llamado en ti, una inquietud que no te deja conformarte con lo superficial. Dios está obrando en tu corazón, despertando un deseo de conocerlo más. Pero escuchar no es suficiente. La verdad sin acción es como una semilla sin plantar. Si esta enseñanza tocó tu vida, escribe en los comentarios, mi fe venció la duda. Muestra que estás dispuesto a aplicar lo aprendido, a vivir una transformación real. No guardes este mensaje para ti. Comparte este video, puede ser un faro para alguien en la tormenta. Un simple gesto puede cambiar vidas. Y pregunto con sinceridad. ¿Estás suscrito? Si lo estás, felicidades por alimentar tu fe. Si no, no dejes que este sea un momento aislado. La fe necesita alimento constante. Suscríbete, sigue nutriendo tu espíritu y permite que Dios transforme tu vida, porque quienes buscan a Dios ven su gloria.